Y mientras tanto, vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 5, para continuar con la serie expositiva que hemos venido desarrollando. Hace 15 días, que fue la última predicación que tuvimos de Efesios, nuestro hermano Juan Pablo nos estuvo hablando sobre la primera parte del capítulo 5. Y veíamos cómo el apóstol Pablo exhorta a esta congregación de Éfeso para que ellos anden, para que ellos vivan, para que ellos se comporten como hijos de luz. Que no es otra cosa más que vivir en consonancia con todas las bendiciones espirituales que han recibido en Cristo Jesús. Una persona que ha recibido tantas bendiciones espirituales, la reacción lógica ante eso debe ser vivir una vida radicalmente distinta a la que el mundo vive. Hermanos, y tenemos que ser conscientes de que como cristianos, como hijos de luz, nosotros debemos vivir de manera diametralmente opuesta al mundo y a las tinieblas. Si andamos como hijos de luz, debe haber un contraste marcado con aquellos que aún viven en las tinieblas, con aquellos que siguen viviendo apartados de las bendiciones espirituales que Cristo nos ofrece. Veíamos ahí en Efesios capítulo 5, en el versículo 3, que el apóstol Pablo le dice a la iglesia: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Cuando aquí se habla de que ni aun se nombre entre nosotros, no quiere decir que si hay algún pecado de fornicación, lo vamos a tapar para que eso no se nombre entre nosotros. Tampoco quiere decir que no vamos a hablar del pecado sexual para que esos temas no se aborden dentro de la iglesia, no. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a la iglesia es que como cristianos debemos vivir tan conscientes de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, que ahora vivimos gozosamente apartados de toda conducta inmoral. Ahora que hemos recibido tanto de parte de Dios, que tenemos tantas bendiciones espirituales en Cristo, nuestra reacción debe ser apartarnos de toda inmoralidad, como conviene a santos. ¿Recuerdan Efesios capítulo 1? En Efesios capítulo 1 dice que fuimos escogidos en Él para ser santos y sin mancha delante del Señor. El propósito de la elección es nuestra santificación. Por eso, hermanos, a la hora de interpretar esta carta de Efesios es importante tener presente un principio matemático muy profundo. Y es que Efesios capítulo 5 está después de Efesios capítulo 1. Y está después de Efesios capítulo 2. Y está después de Efesios capítulo 3 y está después de Efesios capítulo 4. Es importante tener claro el contexto de toda la carta. Si usted no ha podido estar en las predicaciones anteriores, yo le animo a que usted pueda entrar a la página de la iglesia y ponerse al día, para que usted tenga el panorama completo de lo que nosotros estamos estudiando hoy. Lo que Pablo les está diciendo en Efesios capítulo 5 debe ser el resultado de lo que ha pasado primero en Efesios 1, 2 y 3. Una persona que ha recibido tal magnitud de bendiciones espirituales en Cristo ahora debe vivir apartado. Eso es lo que significa la palabra santo. A veces pensamos que un santo es una persona perfecta que nunca se equivoca. No, pues ese es un santo. Pero etimológicamente la palabra santo significa apartado. Un santo es una persona que se aparta de lo que no le agrada a Dios. Se aparta del pecado, se aparta de la fornicación, se aparta de la inmundicia, se aparta de la avaricia.
porque sabe que eso no conviene a santos. Vamos a continuar hoy en Efesios capítulo 5, avanzando un poco más en lo que había quedado nuestro hermano Juan Pablo, para poder ver la exhortación de Pablo a los creyentes de Éfeso para que ellos vivan vidas radicalmente opuestas a las prácticas de este mundo de tinieblas. Vidas radicalmente opuestas a las tinieblas. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versos del 11 al 14 y comenzamos este tiempo con oración. Dice ahí: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta carta, esta epístola a los Efesios. Gracias por todas las riquezas espirituales que hemos podido extraer de esta carta. Gracias por todo lo que nos has enseñado como iglesia. Gracias por ese principio tan valioso que debemos ser antes de hacer. Ese principio tan valioso de que nuestra conducta es el reflejo de nuestra identidad. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de eso para que podamos trabajar primeramente en quienes somos en Cristo Jesús y que eso pueda verse reflejado luego en nuestra conducta cristiana. Padre, ayúdanos, Señor, a extraer los principios de tu palabra, ayúdanos a comprenderlos claramente y ayúdanos también por medio de tu Espíritu Santo a aplicarlos. Ayúdanos a que se vuelvan una realidad en nuestras vidas y que entendamos que como iglesia, como cristianos, estamos llamados a vivir vidas radicalmente opuestas a la vida de las personas que aún están en tinieblas. Padre, ayúdanos a comprender y aplicar tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, lo primero que podemos notar ahí en Efesios 5:11 es que el apóstol Pablo sigue usando lo que se conoce como el principio del reemplazo. El apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia lo que no deben hacer, pero no solamente les dice eso, les dice lo que ellos activamente deben hacer. El principio del reemplazo quiere decir que nos apartamos de aquello que le desagrada a Dios, pero no nos quedamos neutrales. Una vez nos hemos apartado de lo que no le agrada a Dios, vamos a correr hacia aquello que sí le agrada a Él. Y es lo primero que el apóstol Pablo va a hacer ahí en Efesios capítulo 5, verso 11. Dice ahí el texto: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Esa es la parte negativa. No participen, no sean cómplices de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, y este es el aspecto positivo, reprenderlas. Sino más bien, reprenderlas. El primer punto que vamos a ver en la mañana de hoy es: no seas pasivo contra las tinieblas. No seas pasivo contra las tinieblas. Pablo le está diciendo a la iglesia: ustedes tienen que reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Ustedes no pueden conciliar con ese tipo de prácticas. Ustedes tienen que tener la valentía de poder confrontar y decir que esas obras infructuosas de las tinieblas están mal, son pecado y desagradan a Dios. Saben que por alguna razón este pasaje se ha citado frecuentemente para asociarlo con la práctica del Halloween. No sé si ustedes lo han notado. Efesios 5, verso 11, mucha gente lo usa cuando se aproxima el 31 de octubre para decir: bueno, es que esa noche de brujas los cristianos no participamos de eso, sino que lo reprendemos. Pero no digo que esté mal usarlo de esa manera, pero si vamos al contexto
de lo que el apóstol Pablo está mencionando aquí, el apóstol Pablo no tenía en mente fantasmas, no tenía en mente brujas, no tenía en mente calabazas, cuando se refiere a las obras infructuosas de las tinieblas. Tal vez podemos hacer una conexión con lo que pasa en Halloween, pero el contexto inmediato me está mostrando que las obras infructuosas de las tinieblas es lo que viene desarrollando Pablo. No es el Halloween. Las obras infructuosas de las tinieblas es la fornicación, es la inmundicia, es la avaricia. Incluso en el versículo 4 también dice, ni palabras deshonestas, y esa frase en el idioma original hace referencia a una palabra que damos con doble intención, y aquí hay que recordar un poco el contexto geográfico de Efesios. La ciudad de Éfeso era una ciudad portuaria, era de hecho uno de los puertos más influyentes del mundo antiguo. Entonces en Éfeso era común que había mucho comercio entre ellos, fácilmente alguien podía usar palabras deshonestas para vender la mojarra a 300,000. En Éfeso había un puerto marítimo ahí y ellos podían haber dicho, bueno, pues esta mojarra yo la voy a vender en 300,000 porque aquí es Éfeso, Cartagena. Pero vemos que el apóstol Pablo les dice, no, palabras deshonestas tampoco. Esas son obras infructuosas de las tinieblas. Si ustedes van a vender algo en esta ciudad que es portuaria, que es comercial, lo van a hacer de manera justa y recta. No está mal hacer negocios, pero hay que hacer los negocios de manera justa. Era muy común en el contexto de Éfeso que la gente usaba las palabras deshonestas para obtener un beneficio a cambio. También menciona ahí Efesios 5:4 las necedades. Y en el idioma original esas necedades tienen que ver con los chistes verdes, con los chistes de doble sentido, con ese humor sexual tratando de obtener tal vez algún beneficio a cambio. Y Pablo también les dice, no. Ustedes no van a estar hablando de esa manera. El lenguaje de un cristiano va a ser radicalmente distinto a lo que se practica en Éfeso. No importa que la ciudad fuera una cosmopolita, era una ciudad enorme, mucho comercio, mucha gente extranjera estaba ahí en Éfeso, pero Pablo dice, no, ustedes van a ser distintos, ustedes van a marcar una diferencia. También dice ni truanerías. Una vez recuerdo alguien me preguntó, pastor, pero ¿dónde dice la Biblia que es malo decir groserías? Bueno, una truanería es una grosería. Eso es lo que significa en el idioma original, es una vulgaridad. Es una palabra obscena. Y dice Pablo que eso no debe estar tampoco en el lenguaje de los creyentes, aunque era común en la época. Entonces el apóstol Pablo les está instando a ellos a que vivan vidas totalmente contraculturales. Básicamente Pablo les está diciendo, ustedes van a vivir como bichos raros, porque aquí en Éfeso palabra deshonesta es lo que hay. Fornicación ni se diga, hasta en el mismo templo de Artemisa, de la diosa Diana, iban a fornicar. Avaricia, no, estamos en la ciudad más comercial del mundo antiguo. O sea, eso es lo que abunda acá. Pero Pablo les dice, no, ustedes como cristianos, sí, van a vivir como bichos raros. Tal vez la gente va a decir, ¿y esta gente qué le pasa? ¿Esta gente por qué no está en la misma onda que todos los demás? ¿Qué bicho raro les picó? Y hasta aquí, hermanos, uno podría pensar, bueno, tal vez el deseo de Pablo era crear una especie de subcultura, de pronto con una ética superior, una moral más alta que la que había en Éfeso, y pare de contar. Pero cuando miramos el aspecto positivo del mandamiento, nos damos cuenta que él no solamente quería que los cristianos no participaran de las obras infructuosas de las tinieblas. Pablo dice, sino más bien reprendedlas. Y ahí ya se puso pesado. O sea, Pablo, ¿tú quieres que yo vaya al templo de Artemisa y les diga a ellos que eso es pecado? ¿Tú sabes lo que me puede pasar a mí?
¿Tú quieres que yo le diga a un negociante que está acostumbrado a usar palabras deshonestas y que ha construido toda su riqueza en base a esa práctica, que yo le diga que eso está mal, que yo lo reprenda por eso? Pablo, ¿tú me quieres meter como en problemas? Mejor yo vivo una vida moralmente correcta, pero no me voy a involucrar mucho con las prácticas que ellos hacen. Pero hermanos, el apóstol Pablo no les da otra alternativa. El apóstol Pablo les dice: ustedes son creyentes genuinos, han recibido bendiciones espirituales, bueno, es el momento de vivirlas. Es el momento de que se note que andan como hijos de luz. Hermanos, y siendo honestos, creo que esto es algo en lo que fallamos frecuentemente. Muchas veces nos conformamos con no hacer las prácticas de las tinieblas. Mucha gente piensa: bueno, yo no estoy fornicando, entonces yo estoy bien. Yo no estoy practicando la inmundicia, entonces voy bien. Yo no soy avaro, entonces voy bien. Pero hermanos, eso es solo el 50%. El mandamiento completo es: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y eso requiere valentía. En un mundo que está acostumbrado a vivir en pecado, en un mundo que trata de normalizar la fornicación, en una sociedad hipersexualizada, vivir reprendiendo las obras infructuosas de las tinieblas probablemente nos va a traer problemas. Dice la palabra también en 2 de Timoteo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Un mundo que ama el pecado, cuando escucha una reprensión y diciéndoles que lo que están haciendo está mal, que no agrada a Dios, exhortándoles al arrepentimiento, probablemente va a reaccionar en contra de nosotros. Y saben que es interesante porque hay varias fuentes históricas, extrabíblicas obviamente, que apuntan a que Timoteo, el discípulo de Pablo, murió como mártir en Éfeso. Timoteo se tomó en serio este mandamiento. Cuando Pablo dice aquí que debían reprender las obras infructuosas de las tinieblas, Timoteo lo hizo. ¿Saben qué pasó con Timoteo? Él le advirtió a toda una turba que estaba practicando la idolatría y les dijo: ustedes están locos. La idolatría no le agrada al Señor. Arrepiéntanse y abandonen esos ídolos. El reprender la idolatría de Éfeso le costó la vida a Timoteo. Hay varias fuentes históricas que apuntan a que Timoteo murió probablemente víctima de una turba furiosa que no pudo soportar la reprensión que Timoteo les hizo. Y es fuerte, hermanos. Pero en últimas, cuando se trata de obedecer la palabra de Dios, también debemos ser radicales. No debemos simplemente tomar una posición cómplice con las tinieblas, una posición pasiva pensando: bueno, pues yo no estoy haciendo nada malo, entonces ya yo estoy bien. El llamado que Dios nos hace es que hay que reprender, hay que denunciar las obras infructuosas de las tinieblas. Y si queremos que haya un cambio en una sociedad que está acostumbrada a vivir en pecado, como cristianos tenemos que hablar. No podemos quedarnos simplemente como una especie de subcultura donde nosotros somos tal vez moralmente un poco más correctos que el mundo. No. Si realmente queremos ver una sociedad transformada, vamos a tener que hablar y hablar del pecado y hablar de la necesidad de arrepentimiento y de salvación. Saben que en Mateo capítulo 14 se nos muestra la historia de Juan el Bautista. Y ese es un ejemplo muy claro de un cristiano que no tenía temor a los hombres y que se atrevió a reprender el pecado de nada más y nada menos que el emperador más poderoso de la época. Mateo capítulo 14 dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca. Este no era cualquier fulano.
Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Si uno sigue leyendo la historia, se puede dar cuenta que ese no te es lícito tenerla le costó la cabeza a Juan el Bautista. Reprender al tetrarca Herodes, al que era probablemente el hombre más poderoso de la época, le costó la cabeza a Juan el Bautista. Pero el compromiso de Juan el Bautista no estaba en cuidar su cabeza. Lo que realmente Juan el Bautista tenía como una prioridad era agradar a Dios. Y si agradar a Dios nos lleva a sufrir persecución, nos lleva a pasar por adversidades, tribulaciones, cosas adversas, debemos estar dispuestos a eso. Porque en últimas es el llamado que Dios nos hace a que vivamos para Él. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora le pertenecemos a Él. En el libro de los Hechos, capítulo 7, también podemos ver otro ejemplo de un personaje más en la Biblia que se atrevió a reprender, ya no a un gobernante, o podríamos decir tal vez que sí eran gobernantes, pero de un sector religioso, judío. Esteban, en Hechos capítulo 7, dice la palabra que él confrontó al concilio judío. Él se atrevió también a decirles a ellos que eran pecadores. Él no se conformó simplemente con pensar, bueno, yo ya vivo de manera distinta, yo ya vivo apartado del pecado, entonces con eso ya debe ser suficiente. No. Esteban fue al concilio y los confrontó. Miren lo que dice Hechos capítulo 7, verso 51. Él les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esteban les dijo en su cara: ustedes son unos asesinos, igual que sus padres. ¿Requiere valentía? Requiere valentía tener la capacidad de ir y confrontar a estas personas. ¿Y saben qué pasó al final con Esteban? Murió apedreado. Esas palabras, reprender las obras infructuosas de las tinieblas, le costó la vida. Déjame preguntarte a manera de aplicación, ¿cuál es tu posición frente a las obras infructuosas de las tinieblas? ¿Cuál es tu posición? ¿Tú tienes la valentía para ir y reprender y decir que está mal? ¿Tú tienes la valentía para llamar pecado lo que Dios llama pecado? ¿Te abstienes de las prácticas pecaminosas que menciona aquí Efesios? ¿De las obras infructuosas de las tinieblas? ¿Tú te abstienes de fornicación, de inmundicia, de avaricia, de palabras deshonestas, de necedades, de truhanerías? ¿Te abstienes de eso? Si lo haces, tienes el 50%. El otro 50% es que reprendas eso. Que lo reprendas y que guíes a esas personas al Señor. Hermanos, tenemos que desarrollar un cristianismo valiente.
Vivimos en medio de una sociedad corrupta, una sociedad que trata de imponernos cada vez más la iniquidad, una sociedad donde quieren hacernos creer que el hombre puede decidir si es hombre o mujer, que cada persona puede ser lo que quiera ser, y como cristianos debemos reprender esa iniquidad. Debemos reprender esas obras infructuosas de las tinieblas. No podemos caer en un silencio cómplice. No podemos caer en una posición tal vez conveniente, de aparente neutralidad, para tratar de evitar problemas con los hombres. No, para que a mí de pronto no me digan nada, yo mejor me quedo callado y así me evito problemas con los hombres. Porque por evitar problemas con los hombres podemos estar ganándonos un problema con el Señor. Porque Dios nos está mandando a que reprendamos esas obras infructuosas de las tinieblas. Dice en 2 de Timoteo capítulo 1, 2 de Timoteo capítulo 1 nos recuerda que Dios no solamente nos pide que hagamos eso, Él nos da la capacidad. Él nos da lo que necesitamos para hacerlo. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Yo sé que cuando estudiamos esto puede parecer algo muy complejo de aplicar. Puede parecer que estamos siendo como extremistas, tomando una posición así. Pero hermanos, Dios, que nos manda a reprender las obras infructuosas de las tinieblas, nos ha dado su Espíritu. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo tiene los mismos atributos de Dios. El Espíritu Santo es omnipotente. No hay nada que Él no pueda hacer. El Espíritu Santo en nosotros puede vencer nuestra cobardía. Puede vencer el temor a los hombres que a veces nos frena de reprender eso que sabemos que está mal. Los cristianos de Éfeso estaban ante un gran desafío. Un gran desafío porque la ciudad entera vivía en las tinieblas. La ciudad entera estaba practicando estas cosas que ahora Pablo les dice: ustedes no las van a practicar y además las van a reprender. Ellos tuvieron un gran desafío. De hecho, ahí mismo en Efesios capítulo 5, versículo 12 dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El contexto religioso de Éfeso es que ahí estaba ubicado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el llamado templo de Artemisa. Vamos a ver una imagen para que ustedes puedan ver lo imponente que esto era. Imagínense esta construcción más o menos en el primer siglo. Imagínense la arquitectura que esto tenía. Era algo majestuoso. La gente iba a la ciudad de Éfeso a contemplar esa belleza arquitectónica. Pero así como este templo de Artemisa era grande y majestuoso en su arquitectura, también tristemente era grande en la práctica de la iniquidad. En ese templo de Artemisa ocurrían supuestas fornicaciones espirituales. Y había personas que estaban ahí adorando a la diosa Artemisa o a la diosa Diana de los griegos, y ellos iban a buscar de alguna manera hacer todo tipo de prácticas sexuales para de alguna manera presentarle algo a esa supuesta diosa de la fertilidad. Orgías, cosas abominables sucedían en estos lugares. Por eso Pablo les dice que es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen
en secreto. Pablo les está escribiendo ahora a los creyentes que probablemente venían algunos de ese trasfondo también. Algunos probablemente se habían convertido al Señor después de haber practicado todas estas cosas. Y ahora Pablo les dice, bueno, ustedes van a vivir de manera contraria a eso. Y además lo van a reprender. Van a hacer ver que eso está mal. Y esa era una tarea ardua que tenían en Éfeso. Pero saben, hermanos, cuando miramos la historia podemos notar que aunque en el momento en que fue escrita la carta, probablemente eran un puñado de cristianos, eran una iglesia tal vez parecida a la nuestra, ellos, siendo fieles al Señor, siendo llenos del Espíritu Santo, lograron convertir a Éfeso en una de las ciudades cristianas más influyentes de la época. Alrededor de 40 años más adelante, en el libro de Apocalipsis, se le escribe una carta a la iglesia de Éfeso. Llegaron a ser relevantes en la ciudad. Llegaron a mostrar que realmente tenían a Cristo en su corazón. Llegaron a reprender, dice también en Apocalipsis, a los falsos apóstoles, a desenmascarar a aquellos que usaban la fe como fuente de ganancia. La iglesia se mantuvo fiel y eso nos muestra, hermanos, también que para que la iglesia pueda influir al mundo, no podemos ser semejante a él. Yo creo que uno de los errores más grandes que se ha cometido en la iglesia del siglo XXI es que muchas iglesias están pensando en que tenemos que parecernos más al mundo. Es que si la iglesia pone unas luces y si ponemos humo y si nos parecemos cada vez más a una discoteca, entonces los jóvenes van a venir. Pero lo que no se dan cuenta es que si esos jóvenes vienen detrás de un ambiente de discoteca, cuando ese ambiente de discoteca no esté, se van a ir. Porque no están buscando al Señor, están buscando simplemente lo que su carne anhela. Efesios capítulo 5 en el versículo 13 nos dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La luz de Cristo revelada en su palabra era el instrumento que esta iglesia tenía. Vamos a ver más adelante en Efesios capítulo 6 que la palabra de Dios es esa espada espiritual, era el arma espiritual que ellos tenían para poder contrarrestar todas las tinieblas que habían en Éfeso. Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119, en el versículo 105, vemos cómo se relaciona la palabra de Dios con la idea de la luz. Salmos capítulo 119, en el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo logró tener éxito una iglesia pequeña en medio de una cosmopolita o una metrópolis de pecado? ¿Cómo logró tener éxito? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Algo interesante ahí de Efesios 5:14 es que cuando uno mira el idioma original, ese formato que está ahí, bueno, en la Reina Valera también podemos ver que cambia un poco el formato. Ese es el formato de estrofa de un himno. Es el formato de estrofa de un himno. Entonces, según algunos comentaristas bíblicos, se cree que ese formato de himno se usaba durante los bautismos de la iglesia primitiva. Ese formato cuando dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, buscaba representar lo que ocurría en el bautismo. La muerte al viejo hombre y la resurrección para vivir ahora una vida
nueva. Y era un himno que probablemente la iglesia primitiva cantaba durante los bautismos, también con el propósito de que las personas incrédulas que eran testigos de los bautismos pudiesen escuchar, inquietarse por la palabra de Dios. Ahora, lo interesante aquí es que Pablo utiliza una estrofa de un himno para exhortarles a ellos, para decirles, bueno, despiértate tú que duermes. Tú como cristianos, ¿te acuerdas? ¿Tú fuiste bautizado? ¿Recuerdas esta estrofa? Despiértate. Tú te bautizaste. Tú diste testimonio público de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Tú no eres más un muerto. Despiértate. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso sería como si alguien hoy en nuestra iglesia recordara, o alguien que fue bautizado aquí en la iglesia, recordara el himno que siempre cantamos. ¿Recuerdan? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Sería como si alguien usara esa estrofa de la canción que habitualmente usamos en el bautismo para exhortarnos, para recordarnos, tú has decidido seguir a Cristo. Tú no vuelves atrás, tú lo cantaste, ¿te acuerdas? Tú dijiste, el Rey de Gloria me ha transformado. ¿Dónde está esa transformación? Tú dijiste, la vida vieja ya he dejado. Es Pablo diciéndoles a esta iglesia, vivan a la luz de su nueva identidad. Ustedes ya no son de los muertos. Despiértense. Vivan a la luz de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Hermanos, a manera de aplicación, déjame preguntarte, ¿cuál es tu condición espiritual hoy? ¿Tú vives como alguien despierto? ¿O vives igual que los muertos? ¿O tal vez vives adormecido? Tal vez has caído en pensar, yo no quiero ser muy controversial, yo no quiero problemas con las tinieblas, entonces yo me voy a mimetizar aquí. Mejor no expongo la luz que hay en mí, simplemente trato de llevar la fiesta en paz. ¿Cuál es tu condición espiritual? ¿Hay en ti aún ese fuego que había cuando te bautizaste? ¿Recuerdas tu bautizo? ¿Tienes todavía esa llama en ti? ¿Ese primer amor está ahí presente? ¿O eso fue solo una emoción? Y ya pasó y ya tal vez no es relevante para tu vida. Es muy importante, hermanos, que continuamente nosotros estemos avivando. Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Recuerda que eres una nueva criatura en Cristo. Recuerda que tienes un propósito, un llamado. Dios te salvó para algo. Y no es para calentar una silla. Dios te salvó para que tú puedas ser influyente. Para que tú activamente ayudes a contrarrestar las tinieblas de este mundo caído. Tú tienes un propósito, una misión en Cristo Jesús. Y es importante que tengamos claro eso. Dios nos salvó no por obras, pero sí para buenas obras. Para que usted haga algo que refleje el carácter de su Salvador. Algo que le muestre al mundo que el Rey de Gloria lo ha transformado. Que le muestre al mundo que realmente la cruz está delante y el mundo está atrás. Que la vida vieja ya la ha dejado. Usted debe poder vivir de tal manera que eso sea evidente en su vida. Lo siguiente que dice Pablo ahí en Efesios capítulo 5, versos del 15 al 17, les dijo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Ahora Pablo les está diciendo, miren, no se refiere a la vista física, ¿no? Miren con diligencia cómo están viviendo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. El segundo punto en la mañana de hoy es, mira con diligencia tu andar. Tú tienes que mirar, a la luz de todo lo que hemos visto en Efesios, tú tienes que mirar cómo es tu comportamiento, cómo es tu andar. Y si tú observas que tu andar no está alineado a tu identidad en Cristo, entonces tienes que empezar a tomar decisiones. Tienes que empezar a apartarte tal vez de cosas que no le conviene a santos. Y tienes que procurar y esforzarte activamente por cultivar aquello que sí va a aportar a que tú reflejes la nueva identidad que hay en ti. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros andemos como hijos de luz, que reflejemos lo que Él ya ha hecho en nuestro interior. Algo interesante ahí también es que en el versículo 16, cuando dice aprovechando bien el tiempo, no se refiere al tiempo cronológico. Pablo no les está diciendo a ellos, ustedes tienen que tener una buena agenda, bien ordenada, con las horas, los minutos y tener claro qué es lo que van a hacer. No está hablando de ese tipo de tiempo. En el idioma original, la palabra tiempo que aparece ahí es kairos. Y kairos se refiere no tanto a tiempo en términos de minutos, horas o días, sino el tiempo como una oportunidad. Se refiere a un tiempo específico, una oportunidad que el Señor nos está dando y que estamos llamados a aprovechar. De hecho, en Gálatas capítulo 6 aparece la misma palabra que está ahí en Efesios capítulo 5, pero esta vez se traduce como oportunidad. Gálatas capítulo 6 en el versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, es la misma palabra en el original, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, hermanos, lo que Pablo está enseñando aquí no es que tengamos una muy buena administración del tiempo cronológico, aunque eso es importante, obviamente, y es bueno ser organizados en el tiempo cronológico, pero no ese es el punto de Pablo. Pablo lo que está diciendo aquí es aprovecha las oportunidades. Aprovecha las oportunidades que tienes para vivir en sabiduría. No como necio. Aprovecha la oportunidad que tú tienes para poner en práctica la sabiduría, para que esa ciudad corrupta de Éfeso pueda ver la diferencia que yo he hecho en ti. Ese era el deseo de Pablo. Pablo está haciéndoles conscientes a estos creyentes de que han recibido la oportunidad de ser embajadores de Cristo, de poder mostrar lo que Dios ha hecho en su interior. Y para que eso sea evidente, ellos no pueden comportarse como necios. Por el contrario, deben comportarse como personas sabias. Dice en Proverbios capítulo 12, en el versículo 15, ahí vemos el contraste entre una persona necia y una persona sabia. Proverbios 12, verso 15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión. O sea, el necio piensa que está haciendo todo bien. Él cree que todo lo que hace es derecho en su opinión. Luego dice ahí el contraste, mas el que obedece al consejo es sabio. El que obedece al consejo, el que sabe que puede estar equivocado, el que sabe que no se las sabe todas, que es consciente de que necesita el consejo tal vez de algún hermano en la fe, el consejo tal vez de un pastor que le pueda guiar, el consejo de la misma palabra de Dios para poder tomar decisiones en su vida. Pero la persona necia, aún teniendo la oportunidad de cambiar de opinión, no lo va a hacer porque es necio y cree que todo lo que hace es correcto. Saben que el libro de Proverbios está lleno de
mensajes donde nos muestra cuál es esa actitud del necio. O sea, el libro de Proverbios nos dice cómo no debemos vivir, según lo que Pablo está diciendo. Proverbios capítulo 26, en el versículo 11 dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. El necio es una persona que, teniendo la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, vuelve a su vómito, vuelve al pecado, porque sigue amando las tinieblas y no la luz. Proverbios capítulo 28, en el versículo 26, dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que confía en su propio corazón es necio. Cuando alguien dice: es que esto es lo que yo siento, pastor, yo siento que debo estar con esa persona, así no me convenga, es necedad. Es una decisión tomada basada en sentimientos y no en la verdad de la palabra. Entonces es muy importante que nosotros nos apartemos de la necedad. Pablo le está diciendo: ustedes no vivan así. Ustedes aprovechen cada oportunidad que tienen para mostrar sabiduría, para mostrar que Dios realmente habita en ustedes. Entonces, hermanos, el hombre necio, o bueno, la mujer necia también, es una persona que no escucha consejos. Es una persona que cree que todo lo que hace está bien. La persona necia es una persona que no se aparta de sus pecados, aún sabiendo que están mal. Dice: no, voy para adelante porque esto es lo que quiero. La persona necia es alguien que confía más en su corazón engañoso que en lo que Dios le dice en su palabra. Debemos pedirle al Señor que Él nos ayude, hermanos, para que no vivamos en necedad, para que seamos, por el contrario, personas sabias, personas humildes, personas que escuchan la exhortación, personas que atienden al consejo y que no simplemente quieren imponerse para que se haga lo que ellos consideran correcto. Dice en Salmos capítulo 53, en el versículo 1, este pasaje siempre me lo enseñaron haciéndome ver que se refería a los ateos. Yo recuerdo en la anterior iglesia donde estaba, me decían: usted sabe que en la Biblia aparecen los ateos, y me citaban Salmos 53:1. Pero luego que empecé a leer con más detalle, me di cuenta que no necesariamente son ateos. Salmo 53, en el versículo 1 dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Si leemos con atención, podemos notar que ahí no está hablando de gente que dice con sus labios que no hay Dios. Dice el necio en su corazón. O sea, una persona que perfectamente profesa ser cristiano puede llegar a ser un necio en su corazón. Él no va a decir de labios para afuera no hay Dios, pero se va a comportar como si Dios no existiera. Entonces, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando usted decide simplemente ignorar el consejo de Dios, cuando usted piensa: yo voy a hacer esto y punto, y a mí no me va a detener nadie porque ya yo lo decidí y voy para adelante, usted se está comportando como un necio en su corazón. Así venga a todos los cultos, así usted se haya bautizado acá en la iglesia, así usted sirva en algún ministerio, así usted se suba a este púlpito a predicar, usted puede ser un necio en su corazón. Lo que Pablo les está diciendo a esta iglesia es: no vivan como necios. Aprovechen cada oportunidad que Dios les da para reflejar la sabiduría que hay en Él. Y Pablo sigue reforzando esa idea en el versículo 17, dice: por tanto, no seáis insensatos. Una persona que no es sensible al Señor es un insensato. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad
del Señor. En vez de ser personas insensatas, que no somos sensibles a la dirección del Señor, deberíamos ser entendidos. Ahí está otra vez el principio del reemplazo. No debo ser un insensato, debo ser un entendido. Dice Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14 también describe ahí cómo se puede identificar a una persona insensata. Proverbios 14, verso 16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El insensato es una persona que puede estar escuchando la palabra y dice: no, ese pastor está equivocado. Ese pastor no sabe. No, yo estoy confiado. Yo sé que yo soy mejor de lo que él está enseñando ahí. Es más, yo predicaría mejor que él. La persona insensata está insolente, está confiado. Si tú estás escuchando este mensaje aquí y estás pensando: ese pastor es como fanático, ¿no? Como extremista. ¿Cómo va a enseñar eso así en público? Tal vez, si tú estás pensando que yo estoy exagerando con lo que estoy diciendo, puede ser que tú seas un insensato sentado ahí en esa silla. Puede ser que tú seas un insensato que estás siendo insolente y confiado. Tú estás pensando: a mí no me va a pasar nada. Es más, yo voy a salir de aquí, ya tengo mis planes, ya sé lo que voy a hacer. Y cuando se te habla de arrepentimiento, tú estás pensando: no, ¿arrepentimiento para qué? Después, cuando esté viejo de pronto, cuando esté postrado en una clínica de pronto, pero por ahora no, yo estoy confiado, yo sé que estoy joven, tengo fuerza, tengo vitalidad, a mí no me va a pasar nada. Cuidado, puede ser un síntoma de insensatez. Si tú estás posponiendo el arrepentimiento, pensando: me voy a arrepentir después. Es que, pastor, primero yo necesito comprarme una casa, porque usted sabe que si uno no tiene casa, no tiene dónde meterse. Entonces, cuando yo compre mi casa, después sí voy a empezar a ir a la iglesia. Después que yo ahorre una platica o me salga ese empleo que usted sabe que yo necesito, entonces ahí sí me voy a comprometer. Cuando yo ahorre por lo menos 10 millones de pesos, pastor, porque usted sabe que la situación está dura, toca tener un colchón. Entonces, hasta que yo tenga ese colchón, entonces ahí sí voy a empezar a ir a la iglesia, voy a empezar a servir, voy a buscar del Señor. Cuidado, puede ser un insensato. Un insensato es alguien que se muestra insolente y confiado. Él piensa que puede posponer el arrepentimiento para después. Él está pensando: no, yo más adelante lo voy a hacer, sin saber que su vida está en manos de Dios y que en cualquier momento su vida se puede esfumar. ¿Qué pasó con el jugador de fútbol Diogo Jota? Joven, deportista, multimillonario, un accidente de tránsito y murió, él y su hermano. ¿Quién esperaba esa muerte? Nadie. No sabemos si es una persona que haya escuchado en algún momento el evangelio o no, pero su vida se fue de manera inesperada. Probablemente no tuvo tiempo de arrepentirse. Y eso te puede llegar a pasar a ti. Tú no tienes asegurado el día de mañana. Tú no tienes asegurado que saliendo de acá pase una mula sin frenos y te lleve y hasta ahí sea tu último día. ¿Tú no lo sabes? Nadie tiene asegurado el día de mañana. Por eso, lo más sensato que podemos hacer es arrepentirnos hoy, no mañana, no en una hora, no en 2 horas, no, hoy ya, en estos momentos. Entregarle tu vida al Señor. Déjame preguntarte, ¿tú cómo andas? ¿Cómo te comportas? El dicho popular dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Pero lo que estamos estudiando hoy en Efesios nos lleva a que dime cómo andas y te diré quién eres. De acuerdo a cómo tú andes, yo te voy a decir si eres un insensato
o si eres un entendido, si eres un sabio o si eres un necio. Dime cómo andas, cómo está tu vida espiritual, cómo está tu relación con el Señor. ¿O tienes una relación con el Señor? ¿O tú vives como un llanero solitario? ¿Tú vives creyendo que eres autosuficiente? ¿Que tú puedes levantarte a trabajar sin orar, sin buscar al Señor porque tú puedes? ¿Porque tú te crees fuerte? ¿Cuál es tu condición espiritual hoy? Hermanos, el consejo final que Pablo le va a dar ahora a estos creyentes de la iglesia de Éfeso es que ellos, además de examinar y mirar diligentemente su andar, ellos también debían abstenerse de cualquier sustancia externa que los pudiese gobernar. En ese contexto, la sustancia más adictiva o más usada de la época, pues era el vino. La gente tenía como adicción embriagarse. No habían muchas opciones como tal vez hoy sí hay. Por eso, el tercer punto le coloqué: no seas controlado por sustancias externas. Puede ser el vino, pero pueden ser otras cosas. No seas controlado por sustancias externas, más bien sé controlado por el Espíritu. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, en lo cual hay desorden. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pablo ahora les está dando otra instrucción contracultural. En Éfeso lo que había era vino. Cuando iban a celebrar cualquier cosa, lo iban a hacer con vino. Y ahora Pablo les dice, no, lo siento, pero ustedes que han sido transformados por el Señor, ustedes no se van a embriagar con vino. Ustedes no van al mismo desorden de los impíos, no, Señor. Ustedes, por el contrario, se van a llenar es del Espíritu. Y yo creo que en algún momento alguien le quitó las comas a ese versículo e interpretó que ser lleno del Espíritu era embriagarse del Espíritu. Pero eso no es lo que el texto dice. El texto, de hecho, está contrastando la embriaguez con la llenura del Espíritu. El que está embriagado está en disolución, en descontrol. Una persona embriagada no sabe lo que hace, está totalmente dominado por el alcohol. En cambio, una persona llena del Espíritu es alguien que tiene dominio propio, es alguien sobrio, es alguien con templanza, es totalmente opuesto a un borracho. No podemos decir que Pablo les estaba mandando a que se embriagaran del Espíritu, porque es torcer lo que el texto dice. En Proverbios capítulo 23 se nos describe precisamente lo que el alcohol hace cuando entra en el cuerpo de una persona. Proverbios capítulo 23 en el verso 29 dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea. Cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Qué pasa cuando alguien está adicto al alcohol? Por más de que está haciendo cosas que le hacen daño a él mismo, por más que tiene que soportarse un guayabo al siguiente día impresionante,
Al final dice como el verso 35, cuando despertare, cuando me pase este guayabo, aún lo volveré a buscar. Porque es una persona que no tiene dominio propio. Es una persona que está totalmente controlada por esa sustancia externa. Ahora, hoy por hoy, no solamente tenemos el alcohol como sustancia adictiva. Decía el hermano Ernesto al principio, este aparatico es adictivo. Somos adictos a la dopamina que genera este celular. Y muchas veces, hoy por hoy, incluso en Estados Unidos, ya se están hablando de campamentos de desintoxicación de la tecnología. Porque hay jóvenes que no pueden despegarse del celular. Incluso hay adultos que no pueden despegarse del celular. Se convirtió en una adicción. No solamente podemos llegar a ser adictos al vino, podemos llegar a ser adictos a las pantallas. Podemos llegar a ser adictos al azúcar. Podemos llegar a ser adictos al cigarrillo. Podemos llegar a ser adictos al café. Uy, pastor, no hable del café. Tenemos café en la iglesia. Hay personas que se vuelven adictas a los juegos de azar. Hay ludópatas. Lo que Pablo les está diciendo a ellos es: ustedes no deben ser controlados por nada externo. Lo que debe controlarlos a ustedes es el Espíritu. Sean llenos del Espíritu, porque llenos del Espíritu van a tener el fruto que viene de Él. Y parte del fruto del Espíritu es precisamente la templanza, el dominio propio, la capacidad de decirle que no a mis deseos. Eso lo da el Espíritu Santo. Entonces Pablo les está diciendo a estos creyentes: ustedes deben caminar siendo llenos del Espíritu. Y esa expresión, llenos del Espíritu, también es otra expresión que se ha malinterpretado. Hay personas que creen que ser lleno del Espíritu es precisamente voltear los ojos, hablar en lenguas, empezar a remolinear, a correr y a machacar y a reprender al diablo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios y vemos qué significa ser lleno del Espíritu, no tiene nada que ver con esas supuestas manifestaciones del Espíritu Santo hoy. De hecho, cuando la Biblia nos habla de personas llenas del Espíritu, lo que ellas estaban haciendo era predicar sobriamente, calmadamente, sin ningún tipo de convulsión ni nada por el estilo, simplemente exponiendo la palabra de Dios. Lucas capítulo 1, versículos del 67 al 70, ahí se nos habla de cómo Zacarías fue lleno del Espíritu. Dice Lucas 1, 67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. Y miren lo que dice: y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Qué hizo un hombre lleno del Espíritu? Profetizó, habló la palabra de Dios. No vemos que él entrara en una especie de éxtasis, o que él convulsionara y tuviese una especie de visión celestial o cosas por el estilo, no. Simplemente lleno del Espíritu, habló la palabra de Dios. Ser lleno del Espíritu es ser lleno de la palabra. En Hechos capítulo 7, la siguiente parte de lo que leímos acerca de Esteban, Hechos capítulo 7 nos muestra cómo este joven Esteban fue lleno del Espíritu Santo también. Y cuando fue lleno del Espíritu Santo, él no estaba reprendiendo demonios, él no estaba remolineando, él no estaba haciendo nada de eso. Por el contrario, está predicando la palabra. Hechos capítulo 7, verso 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Eso es estar lleno del Espíritu. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que hizo? Habló la palabra de Dios. De hecho, esto que está diciendo él aquí son las mismas palabras de Jesús en la cruz antes de morir. Él está orando por sus perseguidores. Eso es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Si él estuviese lleno de su carne, por lo menos hubiese devuelto una pedrada. Tal vez no le voy a ganar a toda la turba, pero a alguno le doy. Pero no. Vemos que él fue apedreado y estaba tan lleno de gozo, tan lleno de la gloria del Señor, que simplemente oró: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Un hombre lleno del Espíritu. Hermanos, cuando estamos llenos del Espíritu, vamos a tener dominio propio. Llenos del Espíritu, no vamos a ser personas impulsivas que van a atacar y a responder a lo que otros nos hacen, no. Llenos del Espíritu, vamos a poder mostrar la humildad y la mansedumbre que hay en Jesús. Vamos a poder reflejar el carácter de Cristo. Las palabras que salgan de nuestra boca serán palabras de bendición, palabras que puedan animar a otros, palabras que puedan levantar al caído, palabras que pongan en alto la gloria de Dios. Y eso es lo que describe el mismo Pablo ahí en el pasaje. Efesios 5, en el verso 19, después de decirle que sean llenos del Espíritu, les dice cómo. Les dice en el verso 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona llena del Espíritu es una persona que de su boca sale alabanza al Señor. De su boca, en vez de salir necedades o truanerías, salen cánticos espirituales, salen himnos. Son personas que alaban al Señor en sus corazones, que dan acción de gracias. Gracias, Señor, por lo que me has dado. Gracias porque a pesar de que no soy millonario, soy tu hijo y soy rico espiritualmente. Gracias porque tú me has bendecido, estoy respirando, no merezco ni siquiera vivir. Gracias, Señor. Gracias porque has sido bueno conmigo. Es lo que sucede en una persona llena del Espíritu, es una persona agradecida. Hermanos, y esto es clave. Lo que vamos a estudiar luego de aquí en adelante, en Efesios capítulo 5, va a ser el rol de la familia. Y créanme, hermanos, para que podamos tener familias fuertes, para que los esposos puedan amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, para que las mujeres puedan sujetarse a sus maridos como al Señor, necesitamos ser llenos del Espíritu. Si estamos llenos de nuestra carne, si estamos llenos del pecado, los hogares van a sufrir. Los hogares terminarán divididos. Pero si realmente queremos poder mostrar al mundo, no solo de labios para afuera, sino en la manera como vivimos en nuestras familias, queremos mostrar a Cristo, necesitamos esforzarnos en ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu, y para eso tengo que pasar tiempo con el Señor. No hay otra manera. Tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que escuchar alabanzas para poder cantarlas a mi Dios.
Tengo que llenarme de lo que la palabra de Dios dice. No hay otra forma. Déjame preguntarte a manera de aplicación en este tercer punto, ¿de qué estás lleno hoy? Honestamente, ¿de qué estás lleno? ¿Estás lleno de preocupación? ¿Estás lleno de tu carne? ¿Estás lleno de deseo de irte a almorzar tal vez? ¿Estás lleno de algo terrenal? ¿O realmente estás procurando ser lleno del Espíritu de Dios? ¿Estás procurando experimentar lo que dice Salmos 16:11? Que en su presencia hay plenitud de gozo. Que en su presencia hay delicias a su diestra para siempre. ¿Qué está llenando tu vida hoy? Saben, esta mañana tuvimos la oportunidad de tener un tiempo de ayuno y de oración. Y son tiempos tan valiosos, hermanos. Son tiempos donde como iglesia podemos venir y derramar nuestro corazón delante de Dios. Podemos pedirle al Señor que Él tenga misericordia. Un día como hoy estuvimos orando por nuestra nación. Pero necesitamos que más personas puedan sumarse, que más personas puedan entender la importancia de ser llenos del Espíritu, de buscar que el Señor sea quien gobierne nuestras vidas en todo sentido. Y eso es lo que poco a poco va a empezar a impactar a nuestra nación. Y eso es lo que puede hacer que una iglesia como la nuestra sea influyente en Bucaramanga. Que una iglesia como la nuestra pueda mostrar al mundo que no simplemente predicamos la palabra de Dios, que la vivimos, que queremos que sea una realidad en nosotros y que nos esforzamos para que nuestras familias, a pesar de sus errores, a pesar de sus faltas, vivan conforme a lo que Dios ha revelado. Debe ser nuestro deseo y debe ser hacia donde nosotros encaminamos nuestros esfuerzos. Entonces, hermanos, a manera de conclusión, hemos visto en el sermón de hoy, primero, que no debemos ser pasivos contra las tinieblas, debemos reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Hemos visto también que debemos mirar con diligencia cómo andamos, porque según cómo andamos, ponemos en evidencia cómo está nuestra vida, si estamos siendo necios o si estamos siendo sabios. Y por último, vimos que no debemos ser controlados por ninguna sustancia externa. El cristiano no debería tener ningún tipo de adicción, porque la adicción no es más que idolatría. Y nuestra adoración debe estar enfocada solo en el Señor. Y así como no debemos ser controlados por sustancias externas, dice Pablo que debemos ser llenos del Espíritu. Si estudiando este sermón de pronto tú estás pensando eso que el pastor dice suena bonito, pero eso no lo vive nadie, o eso es muy difícil, o eso es pura carreta y al final no van a aplicar nada. Si esa es tu condición, tal vez lo que tú necesitas no es Efesios capítulo 5. Tal vez lo que tú necesitas es ir unos capítulos atrás y recordar Efesios 1. Porque para que Efesios 5 sea posible, tú necesitas primero lo que Efesios 1 dice. Efesios 1, capítulo 13, versículo 13 dice, en Él, hablando de Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nótese que no es suficiente con oír la palabra de verdad. Dice el pasaje, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Tal vez si a ti te parece imposible vivir Efesios 5, es porque probablemente el Espíritu Santo no esté en ti. Y si el Espíritu Santo no está en ti es porque no has creído. Porque tal vez te has convertido en un simpatizante de la iglesia. Alguien que simpatiza con lo que nosotros hacemos, pero no has tenido una transformación real en tu vida.
Tal vez tú no has nacido de nuevo. Si no tienes al Espíritu Santo morando en ti, entonces no vas a querer vivir en santidad. Por eso el primer paso para ti, si te parece que es algo muy complicado, que no se puede hacer, el primer paso es que tú vengas a Cristo. El primer paso es que tú creas el evangelio de salvación, que tú reconozcas que has pecado delante de Dios. Dios dijo, no mentirás, y tú has mentido. Dios dijo, honrarás a padre y madre, y tú los has deshonrado. Y si Dios te juzgara por la ley, tú mereces justamente el infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, envió a Jesús a morir en tu lugar. Envió a Jesús para que tú no recibas el castigo que justamente mereces y para darte a ti la oportunidad hoy de que te arrepientas. La oportunidad hoy de que tú puedas ser sellado con el Espíritu Santo y de esa manera vas a estar capacitado por Dios para poder vivir como un hijo de luz, para poder vivir a la luz de lo que estudiamos hoy, para poder vivir mostrando a este mundo de tinieblas dónde está la luz, dónde está la fuente de sabiduría y de sensatez. Entonces arrepiéntete hoy, no esperes más, no seas un insensato. Hoy es el día de salvación. Si Dios te trajo aquí, te tiene escuchando este mensaje, es porque Dios quiere salvarte, no te resistas más. Hoy es el día de salvación para ti. No es mañana, es hoy. Hoy es el día para que tú te rindas y reconozcas a Cristo como único y suficiente Salvador de tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta tu palabra. Gracias porque, como siempre, Señor, tú nos desafías. Tú nos muestras cómo pudiste usar una pequeña iglesia en Éfeso, en una ciudad marcada por la iniquidad, marcada por la práctica del pecado, de las obras infructuosas de las tinieblas. Tú pudiste usar a esa iglesia para que ellos fuesen influyentes en medio de esa sociedad, para que ellos se apartaran de lo que todo el mundo hacía en la época y que más bien pudiesen reprender con valentía las obras infructuosas de las tinieblas. Padre, oramos, Señor, para que tú nos ayudes a tener ese mismo despertar. Ayúdanos a levantarnos si es que estamos viviendo como muertos. Ayúdanos a que seamos conscientes que tenemos una responsabilidad. Ayúdanos a recordar que fuimos salvos no para calentar una silla, no simplemente para volvernos obesos de información. Fuimos salvos para que andemos en buenas obras, obras que tú has preparado de antemano para que andemos en ellas. Padre, ayúdanos, Señor, a no ser tibios en nuestra vida espiritual. Ayúdanos a no ser pasivos en contra de las tinieblas. Por el contrario, que podamos despertar, que podamos sacudirnos como iglesia y que podamos entender que tú nos llamas a ser un verdadero faro. La Iglesia Bíblica Bautista El Faro no debe ser simplemente un nombre, debe ser una metáfora que vivimos. Debemos vivir como faros de Cristo, faros que muestran al mundo dónde está la fuente de sabiduría y de sensatez para este mundo caído. Padre, oramos, Señor, para que tú nos ayudes a ser llenos de tu Espíritu. Ayúdanos a recordar que lo necesitamos para absolutamente todo. No hay familias fuertes si no hay hombres y mujeres que estén llenos de tu Espíritu. No hay familias, no hay relación de padres e hijos fuertes si primero no estamos llenos del Espíritu. No hay buenos empresarios ni buenos empleados o trabajadores si primero no estamos llenos de tu Espíritu. Ayúdanos a recordar, Señor, que te necesitamos. No hay buenos hermanos en Cristo, no hay unidad de la iglesia si primero no estamos llenos de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a poder esforzarnos en eso. Ayúdanos a despertar y ser conscientes que necesitamos de ti. Necesitamos fortalecer nuestras disciplinas espirituales. Necesitamos fortalecer nuestras vidas de oración, nuestras vidas de lectura de tu palabra, nuestras vidas de ayuno. No solo de comida,
de cualquier cosa que pueda ser un estorbo en nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor, a crecer en santidad. Ayúdanos a imitarte a ti. Ayúdanos a andar como hijos de luz, para que así, Señor, podamos ser una iglesia influyente en nuestra sociedad. Padre, oramos, Señor, que si hay alguien aquí que no te ha conocido, que tú le ayudes hoy a ver que mantenerse lejos de ti no es más que insensatez y necedad. No es más que rebeldía, una rebeldía insolente, que realmente esa persona tal vez no es consciente de la gravedad de lo que está haciendo. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo sea convenciendo de pecado, justicia y juicio y trayendo a salvación a todo aquel que se rinda delante de ti, a todo aquel que reconozca que ha fallado y que te necesita. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes a vivir lo que hemos estudiado la mañana de hoy. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.